El país acusa una falta de liquidez que espanta. Ocurre en las empresas, ocurre en las familias. ¿Cómo se le hace frente a esta situación que afecta y genera consecuencias negativas en el tejido social del país? Hoy nos acompaña la superintendenta de bancos, Ruth Arregui, a quien le damos los buenos días. Doctora Arregui, empecemos por lo primero. ¿Cómo está la salud del sistema financiero? Buenos días, Lenin. Un gusto realmente saludarlo y saludar también a la audiencia de Ecuavisa. Mire, nosotros tenemos una sintomatología que, digamos, con la cual empezamos esta pandemia. Ventajosamente, en el sistema financiero hay una solvencia, hay liquidez. Esa solvencia y liquidez es producto de una serie de actuaciones propias de la banca y también de la superintendencia de bancos, en el sentido de que se les requirió la capitalización de alrededor del 73% de las utilidades que obtuvieron hacia el año 2019. Eso hace que el sistema entonces entre este año y, por supuesto, en esta emergencia sanitaria esté robusto. Pero doctora Arregui, tan decir sólida y tan solvente era la banca ecuatoriana que una pandemia, no solamente sanitaria, sino económica como la del coronavirus, no le ha hecho ni cosquillas. No, lo que quería decirle es que esa solidez y esa robustez a su vez le ha permitido mantener cierta credibilidad en líneas de crédito que puede obtener del exterior, en las ventanillas privadas que tienen los multilaterales en el exterior, de manera que ahora en la pandemia, cuando ha habido una reducción en términos de los depósitos y de los ahorros del público, la banca ha podido todavía recurrir a estos préstamos de sus bancos corresponsales y también ha podido recurrir hacia préstamos de ventanillas privadas. Esto ha permitido a su vez que algunos organismos, como por ejemplo el organismo de apoyo productivo del gobierno de los Estados Unidos, que es el DFC, ha comprometido recursos privados en alrededor de 300 millones para que esos recursos puedan servir para conformar un fondo que, con el aporte de la banca privada, permita apoyar en esta sostenibilidad de la cadena de pagos, que es justo la que usted está mencionando, que es la que se complica en el momento en que hay una falta de actividad económica. Doctora, ¿y esos serían los únicos fondos los únicos recursos que formarían parte de este fondo, o se le podría inyectar de una mayor liquidez? Realmente se necesitan muchos más recursos. Primero, usted tiene que considerar cómo nos toma la pandemia a cada uno de los países es de manera distinta. ¿En qué circunstancias estaba el Ecuador cuando llegó la pandemia? No es la misma que estaba Colombia, ni la que han estado países como, no sé, Chile o México. Nosotros venimos de problemas de restricciones, problemas de reserva monetaria, de un riesgo país que es muy alto. Ese riesgo país castiga mucho la tasa de interés que nos cobran en préstamos internacionales. Entonces, hay una serie de condiciones de las cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque las medidas tienen que ser de carácter integral. Entonces, yo lo que le digo es, hay una parte en donde efectivamente tenemos una ventaja, que es esta banca solvente, pero los recursos no van a ser suficientes en 300 millones. ¿Por qué? Porque usted bien acaba de presentar en el reportaje que ya tenemos nosotros, como una medida de alivio financiero a las familias, el diferimiento extraordinario de pagos. Ese diferimiento extraordinario hoy asciende a alrededor de, hoy al corte de abril, asciende alrededor de 1.500 millones. Entonces, nosotros deberíamos tratar de que estos recursos que se ponen a disposición del sistema financiero para que pueda hacer reestructuración, para que pueda hacer redescuento de la cartera, estos deberían ser equiparables más o menos a lo que se ha diferido en créditos de las personas, de los hogares, de las MIPYMES, etcétera, etcétera. Porque de lo contrario nosotros vamos a tener una presión muy fuerte en el lado de la liquidez, es decir, en el pasivo del sistema bancario. Y sería realmente complicadísimo el que tengamos estas restricciones. Hay medidas que han sido acompañadas por el gobierno, que las ha anunciado el presidente de la República y que...
Sí. Sí, quería preguntarle sobre lo aprobado en la ley humanitaria, donde los asambleístas incluyeron la siguiente disposición. En el artículo 10 señalan lo siguiente: a partir de la promulgación de la presente ley y con la finalidad de evitar la ruptura de la cadena de pagos, que es de lo que estamos hablando, reactivar la economía y proteger el empleo, las entidades del Sistema Financiero Nacional ofrecerán líneas de crédito rápido, desembolso, que incluirán condiciones especiales tales como periodos de gracia, amplios plazos de pago y tasas de interés preferenciales. Más allá de las ambigüedades de los términos amplios plazos de pago, que pueden significar cualquier cosa, así como el término tasas de interés preferenciales, ¿cómo se podría ejecutar esa disposición legal? Básicamente es a través de lo que hemos dicho en este momento. Primero hay que generar este fondo de apoyo a las MIPYMES, a las cadenas de valor para preservar el empleo. Eso creo que es importantísimo. Alimentar ese fondo a su vez con recursos que van más allá de los 300 millones que está aportando el DFC. Debería el Estado hacer una priorización respecto de la cartera que tiene ya negociada con los multilaterales, con otros ventanillas privadas también, y todos esos recursos deberían alimentar este fondo. Ahora, ¿qué es importante? Es importante, hoy hay una teoría respecto de, digamos, en qué circunstancias nos toma la pandemia y cómo vamos a salir de esta pandemia. Hay efectos que hay que hacerlos diferenciación por los sectores económicos. Un impacto inicial, se habla de esta teoría del túnel, que dice cuán holgados o estrechos entran en el túnel estos sectores económicos. Y luego, las perspectivas de salida van a depender en mucho de la longitud del túnel para cada uno de estos sectores. No es lo mismo el sector automotriz como el sector florícola, ¿no es cierto? Hay condiciones que son distintas. En principio se pensaba que esto se iba a resolver fácilmente con lo que se conoce en una teoría de una veda entilabial, es decir, que hay una caída estrepitosa, ¿no es cierto?, de la actividad, y luego usted tiene un repunte de la misma naturaleza de la actividad económica. Pero ya se ha demostrado que en países con condiciones preexistentes de limitaciones, digamos, en materia económica, usted no hace esta caída abrupta y regresa, sino que hace esta caída abrupta y la salida es mucho más lenta, es decir, hace una L en lugar de una B. Pero para poder dar... Estos son los elementos Para poder dar créditos que tener en blandos, cuenta. doctora Regui, se requiere de dinero. Usted dice que debería ser al menos del monto que fue diferido por la banca privada. Esos son 3.500 millones de dólares y esa plata no hay. Entonces, la entrega de créditos blandos que dispone la ley humanitaria dependen de que se consigan más recursos. ¿Y esos recursos de dónde van a salir? Bueno, yo le decía, hay que tomar medidas de carácter integral, es decir, hay unas que complementan a otras. El diferimiento, por ejemplo, el diferimiento extraordinario de los pagos, es una medida que tiene que ser evaluada y de hecho la Superintendencia de Bancos lo ha venido haciendo para entender si es necesario el extender este diferimiento, el extender el plazo del diferimiento, porque de eso va a depender en mucho la capacidad de las familias y de los hogares de llegar al final del periodo a hacer los pagos que se necesitan. Este es un elemento. El siguiente elemento tiene que ver con estos fondos de los cuales hemos estado hablando, que también el Estado ha anunciado que va a haber otra porción de crédito que se va a otorgar a través de la CFN, como una especie de garantías que vienen fondos del Banco Mundial. Doctora, y entonces lo que han dicho es que dentro de este fondo también ya se han adscrito algunas instituciones bancarias. Hasta este momento entiendo de que es el Banco del Pacífico. Entonces hay que ir completando estas medidas de manera que permitan justamente la reactivación en materia de economía del país. Usted dice, no queremos doctora, nosotros de ninguna manera, que la Superintendencia de usted, Bancos va a realizar un análisis de si se debe... Doctora, usted dice que la Superintendencia va a realizar un análisis de si se debe o no ampliar el diferimiento de pagos, pero la Asamblea ya dispuso, sin que medie el análisis de la Superintendencia, ya dispuso la Asamblea que debe haber una reprogramación del cobro de cuotas mensuales generadas por cualquier obligación crediticia, sin que se puedan generar intereses de mora sobre el capital de los valores diferidos. Entonces, ya la decisión se la tomó hoy desde el ámbito de la política y no de la técnica. ¿Qué hacemos allí? Mire, el diferimiento
es una medida que se tomó en base a un estudio del comportamiento precisamente de los pagos y de las necesidades de los hogares y de las MIPYMES. Este diferimiento fue una recomendación que la hizo la Superintendencia de Bancos en su momento y que está vigente. Y está vigente en los términos en que podría, y es un acto voluntarioso, porque depende del interés de los clientes, ¿no es cierto?, y el convenio al que llegue con la institución. Entonces, ahora que la Asamblea ha resuelto, yo justamente es lo que le explicaba, que nosotros hemos estado haciendo una evaluación permanente para ver si es necesario extender ese diferimiento y cuánto se podría extender en la medida en que estas medidas integrales a su vez acompañen con la liquidez desde el punto de vista del pasivo de las instituciones bancarias, es decir, algún instrumento, algún mecanismo al cual puedan recurrir para poder obtener liquidez las instituciones bancarias y, por tanto, poder seguir otorgando créditos y de esa manera más rápidamente restablecer la cadena de pagos, Doctora, dando también créditos de capital. Si el veto no cambia el artículo 11 de la ley humanitaria, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera tendrá 10 días para viabilizar un proceso que permita la revisión de las tasas de interés de todos los segmentos de crédito durante los años 2020 y también 2021. ¿Qué tan aconsejable es que se tengan que tomar decisiones financieras sobre la base de un criterio político y no sobre la base de un criterio técnico? Se lo pregunto porque la superintendencia forma parte pues, de la Junta, tiene voz aunque no tenga voto. Nosotros hemos hecho algunas recomendaciones. La Comisión de Desarrollo Económico tuvo la gentileza de invitarnos. Entonces, hemos estado también recomendando que en materia de esta pandemia en desarrollo, por decirlo de alguna manera, no cabe de ninguna manera que las leyes le pongan mayor rigidez a un elemento que tiene que irse ajustando conforme la pandemia se va desarrollando y va provocando efectos de carácter económico y de carácter financiero, a más del social, por supuesto. Creo que ahí hay que también considerar que en términos, por ejemplo, de la tasa de interés, ya hay estudios que se han presentado que podrían servir de base como para establecer una nueva metodología de cálculo, porque la metodología de cálculo que existe actualmente no es la adecuada, y eso ponerlo en función de lo que podría efectivamente servir para poder mejorar los niveles de precios y que también se beneficie de esa manera la ciudadanía y los clientes de la banca. O sea, ¿sí podrían bajar las tasas de interés, doctora, o esta nueva metodología, quién quita que más bien incrementen esas tasas de interés que ya de por sí son altas? Claro que puede bajar, siempre y cuando tengamos más recursos, que es lo que yo le decía, que por eso es importante que el sistema financiero sea solvente, tengamos el acceso a recursos internacionales incluso que puedan venir hacia el Ecuador, pero que esos recursos sean no tan caros. Si baja el riesgo país, podemos beneficiarnos también de obtener líneas de crédito que no sean tan caras. Y por otra parte, los organismos, si ven que el sistema financiero en eso. Doctora Regui, estamos teniendo, y le pido disculpas por ello, algunos problemas con la comunicación. En todo caso, ha sido Ruda Regui, superintendenta de bancos. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo y una vez más, mil disculpas por este pequeño fallo técnico al final de la entrevista.